Buenas noches, ¿cómo están? Quique, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, buenas noches, ¿Todo Martín. bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Bien. Contento por el programa, vamos a tener un juez, dos Sí, juezas y un criminalista. sí, variado hoy, Variadito. variadas temáticas, El sí, sí. juez es José Luis Bombelli, que es juez de familia. Después van a estar las dos juezas que condenaron a Martínez Poch, el tema ya lo tratamos acá, Sí. primero con un fiscal, después con otra fiscal, María Isabel Martiarena y Carmen Palacios Arias. Y cerramos con Raúl Torre, que yo pregunté y me dijo, criminalista más que criminólogo, después le vamos a preguntar por qué. La diferencia, ¿cuál Vamos a es? preguntar la Sí. diferencia. Arrancaremos por eso, pero ahora estamos, primer bloque, con el juez José Luis Bombelli. Buenas Muy noches, buenas gracias por noches. estar acá. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Muchos de los casos que tratamos acá son los casos extremos digo, serían de familia, pero son los casos extremos, Ajá, ¿no es cierto? efectivamente, sí. Casi la patología de las familias. Efectivamente. ¿La justicia trata con la patología de las familias o trata también con el día a día más corriente? Y de alguna manera lo frecuente nuestro es la parte patológica de la familia. De alguna manera lo que se pretende es que esa patología sea lo más breve posible para que precisamente recuperar un poco la capacidad de resolver sus propios problemas. Ujú. Es un poco ha sido el secreto de la creación del Fuero de Familia. Estamos cumpliendo 21 años, Sí. 22 años el próximo año. Y la idea es esa, ¿no? Es trabajar para que los principales protagonistas, los padres, los esposos, puedan recuperar esa capacidad de resolver sus propios Y problemas. esto está reflejado en el nuevo Código Civil, ¿no? Y Efectivamente, también en el proceso de familia, el proceso de divorcio, efectivamente. porque hay una serie de normas que se han introducido para agilizar el trámite, digamos, ¿no? Hacerlo más... Efectivamente, y creo que tratarse de sacar rápidamente a las partes del conflicto, ¿no? Y Claro. eso me parece es importante marcar la diferencia entre el antes y el después, qué es lo que se fue y qué es lo que vino, ¿no? En definitiva, explicado coloquialmente, el código anterior tenía previsto un menú bastante amplio de posibilidades para poner fin al matrimonio. Había un camino corto, basado en el tiempo de separación, Sí. basado en la existencia de circunstancias que hacían moralmente imposible la vida en común. Si estaban de acuerdo, se lo planteaban al juez, el juez A dictaba mí la siempre, perdón, sentencia. sincero, a mí siempre me chirrió la palabra moralmente, el adverbio puesto en ese lugar. Es una fórmula que de alguna manera representa, reproduce esa situación de crisis Claro. que da cuenta de esto, de que ya no podemos seguir Ujú. adelante con la convivencia. Sí. Camino corto, camino largo, la posibilidad de demostrar la propia inocencia y la culpabilidad de la otra parte, porque si eso se lograba, de alguna manera permitía obtener y conservar algunos derechos fundamentalmente de índole económico, alimentos, atribución Sí. del hogar conyugal. Pero en definitiva lo que iba sucediendo es que ocurrían dos o tres circunstancias con ese camino largo. En primer lugar, esa situación de tensión que se mantenía porque andar redactando en un escrito todo lo bueno que fui yo, todo lo malo que fue el Claro. otro, y la contraparte hacía lo Sí, ese mismo. Sí. proceso traumático, ¿no? Un proceso traumático que uno se lo tenía que contar, que lo tenía que ventilar, y después el Cargar juez, las tintas, ¿no? y muchas También. veces, a veces tenía que exagerar Sí, un claro. poco, a veces exageraba, a veces no, Ujú. y después tenía que probarlo, Sí. ¿no? Pero lo que ocurría en esa situación es que después, frente al juez, uno advertía que, abierto un periodo de debate, de diálogo, podían llegar los esposos a optar por un camino corto. Y al mismo tiempo se resolvían un montón de otras cuestiones, fundamentalmente las patrimoniales, que no se habían podido resolver antes del expediente, en una etapa de conciliación o fuera del expediente, de manera privada, a través de los abogados. Con lo cual uno percibía de que en realidad este camino largo era una herramienta de negociación para alcanzar ese acuerdo que no se pudo alcanzar en buenos términos. La dificultad entonces es que durante todo ese tiempo las partes mantenían una situación de tensión que muchas veces complicaba el cuidado de los hijos cuando los había, ellos estaban mal, para en definitiva terminar de llegar a ese acuerdo económico. Y ese tiempo podía ser largo en serio, Y además, ¿no? ese tiempo podía ser largo en serio, porque además uno podía resolverlo, podía disgustar a las partes, estar desconformes con la solución que da el juez, generar otro recurso. Era realmente un camino largo. El proyecto dice, no, simplifiquemos. Una sola opción para poner fin al matrimonio, que es el divorcio. Vincular, lo puede pedir una de las otras partes,
la otra, si quisiera oponerse, no tiene posibilidad de resistir esta pretensión. Y eso sí, aboquémonos a las consecuencias del divorcio. Consecuentemente, las partes, si lo hacen de manera conjunta y si no, si lo hacen unilateralmente, tiene que estar presentado un acuerdo regulador donde estén previstas esas consecuencias. Si están consensuadas, bienvenido sea. Si no, es el juez el que lo irá resolviendo. Pero en definitiva, una cosa es el divorcio, la parte vincular, que se le pone fin de una manera expeditiva y se lo saca a las partes de esa situación de conflicto. Y eso, Y perdón, se aborda lo sí. esencial. ¿Ya se puede medir la diferencia? Y yo creo que es más rápido tomar el toro por las astas y Sí. abordar lo que es conflictivo. Lamentablemente habrá situaciones emocionales, afectivas, que probablemente no puedan ser resueltas con la sentencia de Sí. divorcio. No lo es ahora y seguramente no lo sería antes, Claro. ¿verdad? Sí, sí, esto no es Esas mágico. situaciones emocionales habrá que resolver con la contención familiar, con alguna terapia, seguramente con un gran terapeuta que como es el tiempo, ¿no? Eso pone las cosas en su lugar. Pero rápidamente abordamos las consecuencias. Pero es tiempo sin del conflicto, divorcio. ya es otro tipo de tiempo en ese caso. Por lo menos uno menos, que es tratar Claro, de resolver claro. esto, si uno es inocente, si uno es otro, si es Y en esos, culpable. ¿qué eran? ¿21 o 22 años? 22 cumpliríamos ahora el 3 de 22, abril del año que casi, viene, ¿no? casi, está bien, 21 y pico 22. de existencia del fuero. Porque se llamaba de familia, se sigue llamando de familia. La Exactamente. familia que cambió, no quiero que nos remontemos, sí, si nos remontamos a 100 años atrás, no hay duda. Pero en 22 años también tiene que haber habido cambios que ustedes hayan registrado, ¿no? Sí, obviamente. Yo diría que el más significativo es, digamos, la labilidad de los vínculos, ¿no? Hoy es más fácil la ruptura matrimonial, Sí. las relaciones familiares duran mucho menos y eso también Ahora, el tiene divorcio sus... puede ser unilateralmente, la sola manifestación de la voluntad de separarse ya basta. Basta para ponerle fin al matrimonio. Y esto me parece que es interesante marcar esto, ¿no? Uno podría hacer esta lectura. Bueno, si es tan fácil entrar, mucho más salir, realmente cómo estamos trabajando por mantener la familia mirada como un pacto de permanencia, que eso es muy importante en todo lo que tiene que ver con la educación de los hijos. Sin embargo, me parece que es una lectura superficial. Lo que quiere el legislador, me parece, es tratar de reducir a una mínima expresión la situación de conflicto y abordar y solucionar las consecuencias de un proyecto que fracasó. Eso porque el conflicto trae aparejado una serie también De tensiones que de conspiran tensiones, cuando hay hijos, cuando... fundamentalmente Sí, cuando hay además me hijos. parece, Fundamentalmente si cuando hay hijos. se interpreta, tomando lo del legislador para usar la misma palabra, me parece que el espíritu es que el Estado ahí no tiene por qué meterse. En ese sentido. Sí, El Estado como resguardo de la eternidad matrimonial me parece que ya no. hay ¿No es cuestiones que cierto? hacen a la intimidad Sí, que es mejor mantenerlas ahí. exactamente. Lo que hay que trabajar es en las consecuencias, Claro. porque obviamente una familia ausente que trajo hijos al mundo pero no se ocupó de ellos, después la sociedad tiene que absorber esos problemas. Muchos los tienen que atender los jueces penales. Sí. Entonces, en su momento nosotros atendíamos todos los chicos de la Plaza San Martín, todos esos chicos, la frazada, que costó mucho trabajar con esos chicos, yo he atendido a muchos, para tratar de sacarlos de esa situación de marginalidad. Todos ellos tenían un denominador común, ausencia de familia o una familia prácticamente ausente, ¿verdad? Bueno, eso al Estado también le preocupa tener una familia fuerte, consolidada. Y me parece que el código tira un tips que hay que desarrollarlo. Cuando define al matrimonio, define unión convivencial, a la familia en definitiva, como un proyecto de vida familiar, ¿no? Entonces, esta palabra proyecto, que está marcando de que en definitiva la familia es un proceso que hay que desarrollar y que eso significa, tiene un montón de consecuencias. Yo diría, tirando algunos tips, la importancia de que hay que prepararse para ese proyecto de familia, teniendo claro qué es, si yo tengo claro mi proyecto de familia, porque eso me va a permitir tener claro la elección de mi pertener, descubriendo cuáles son sus puntos fuertes y débiles a los efectos de ver si efectivamente vamos a poder sostener en el tiempo un proyecto de vida, ¿no? Familiar. Y después
saber que este es un proyecto que necesita de paciencia, fortaleza, generosidad, a ver si tenemos si ambos tenemos esos valores como para poder enfrentar este proyecto. Después saber que el matrimonio no es la meta, es el inicio de ese proceso, en donde el amor, que es la amalgama de este proyecto, necesita de tiempo, necesita de todos estos valores que mencioné, también está necesitando de algunas rutinas muy pequeñas que a veces se descuidan en el tiempo. Despertarse, saludar con un beso cuando uno se despierta, cuando uno se acuesta, no acostarse sin una reconciliación cuando hay una situación de tensión, compartir las cuestiones domésticas, lavamos los platos, hacemos las compras, bañamos a los chicos, y donde tenemos que estar previendo el tema de las crisis, que fatalmente van a llegar. Todas están estudiadas que una crisis, el matrimonio tiene crisis, a los 2 años la primera, que cuando desapareció esa situación de enamoramiento, a los 7 años. La película La comezón del séptimo La año. comezón del séptimo año. Y que a veces van acompañadas de las crisis personales, a los 40 años, entre 40 y los 50, la menopausia, la andropausia, y muchas veces esas crisis personales vienen como acompañadas de las crisis de la adolescencia, con lo cual muchas veces suele ser un combo explosivo. Si yo estoy anoticiado de eso, bueno, sé que eso puede pasar y no me desespero cuando llega la crisis. Y cuando llega, bueno, hay que saber que las crisis son oportunidades para crecer, que algo que estaba dado así no puede subsistir y que hay que enfrentarlo. Bueno, son pequeños tips que me parece que es lo que nos está mostrando el código, ¿no? Salir rápido de la crisis, pero ojo, la familia es un proyecto es un proceso que hay que desarrollar. Gracias por estar acá esta noche. Un gusto. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias. Fue el juez Bombelli. Volvemos ahora. Segundo bloque con las juezas que condenaron a 37 años a Martínez Poch. A mi izquierda, Carmen Palacio, y más a la izquierda todavía, María Isabel Martiarena. Son las dos juezas que condenaron, en este caso lo tratamos mucho en este programa, Quique, sí, a Martínez a 37 años, ¿te acordás? Sí, un pedido 40 primero. Sí, de la fiscal Budiño, Cristian Martínez Poch. Ella se integra en el tribunal con el doctor Ruiz, ¿no? Y este tribunal condenó hace la semana pasada fue, ¿no? Ya pasan tantas cosas que uno sí, pasa todo tan acelerado. Sí, se conoció el fallo y bueno, llamó la atención la cantidad de años, el hecho es aberrante y no sé si alguna de las dos quiere hacer una especie de resumen con respecto a la realidad ilícita, que es el hecho en sí, ¿no? Se conoce comúnmente en la sentencia cuando se describen los hechos, acá hay varios, si pueden hacer una breve síntesis, ¿no? No sé quién... Sí, o se reparten la tarea. Sí, lo podemos hacer complementariamente. El caso pasó así, se trataron de 2 hechos. Por un lado, la causa se inicia con la denuncia de la señorita Vanessa Rial, poniendo en conocimiento una serie de circunstancias que constituían abusos sexuales, tratos degradantes, humillantes, también la obligatoria ingesta de pastillas, todo tipo de medicación y una privación ilegal de la libertad. Durante un periodo breve de fines de agosto hasta el primer tramo, creo que es hasta el 6 de septiembre y luego del 20 al 23 de septiembre. Claro, es el día que se hace el procedimiento. Claro, ese es el procedimiento y lo que le denominan el rescate. Es abogada, ¿no? La doctora Rial. La doctora Rial es abogada, sí. Ese fue el primer hecho y a partir de allí, como fue un hecho que en su momento tuvo mucha difusión pública y demás, las hijas del señor Martínez Poch, al ver esta difusión que tenían, decidieron hacer también denuncias por hechos ocurridos entre los años 2002 y 2008. Ellas aducen que habían hecho denuncias anteriores que no habían tenido mayormente
Que sufrieron abuso tratamientos. sexual, ¿no? Cuando Claro, tenían, en el caso de eran, de las hijas, eran muy pequeñas, eran pequeñas cuando falleció la mamá y habrían sufrido también, en realidad, una niñez en un ámbito de corrupción, si se quiere, y abusos sexuales mediante tocamientos en sus partes íntimas a estas chicas. En el caso de una de las chicas se había comprobado un daño en la salud psíquica, a lo mismo que en el caso de la señorita Vanessa Rial, que también quedó acreditado un daño en su salud mental. Cuando, cuando una jueza dice se comprobó un daño, Ujú. ¿esto es, se comprobó un daño que es inalterable o quiere decir que lo que hizo Martínez Poch dañó de alguna manera comprobable psicológicamente? Depende, hay muchos grados de Ujú, daño, sí, obviamente, ¿no? Tiene que estar, obviamente, acreditado en forma pericial, ¿no? sí, Todo abuso sexual produce un daño en claro, sí, lleva íncito un claro. daño eh, que a veces no es posible mensurar. Ujú. Depende de que si hayas tenido tratamiento, si ha tenido una contención y de la estructura propia de personalidad de Claro, cada, yo ¿no? Sí. claro. recuerdo en el juicio que incluso la doctora Martiarena participó hizo preguntas aclaratorias al perito psiquiatra, creo que dice, va a tener que recibir tratamiento de por vida porque tiene una afección crónica, ¿no? Ujú. Sí, Eso es el daño permanente. eh, es que existe, como decía Carmen, distintos tipos de daño. Si bien lo tenemos tipificado en la figura delictiva, eh, hay distintas graduaciones de daño. Lo que tenemos que comprobar mediante prueba objetivable, que es lo que se comprobó y se colectó en la causa, es decir, en el veredicto, es que existía un grave daño en la salud. Los peritos psiquiatras que intervinieron de la asesoría pericial, a preguntas que se le formularon durante el debate, se determinó que existía ese daño. Mediante además otra prueba objetivable, además de la de los peritos, que si bien es muy importante, es una de las tantas pruebas objetivables que tenemos en cuenta al momento de realizar el veredicto y la sentencia. Puntualmente respecto de la señorita Rial, se había corroborado en el momento de que se la envía a la asesoría pericial para hacer la pericia psiquiátrica y psicológica. Los peritos en ese momento comenzaron a hacer la pericia, pero no la pudieron concluir porque advertían que habían brotes psicóticos. Entonces aconsejaron al padre de Vanessa Rial internarla directamente, ¿no? Entonces ella estuvo un tiempo internada y gracias al tratamiento y medicación bueno, ha ido mejorando, pero lo que nos decían es que le cambia realmente, no va a ser la misma que antes, es decir, el daño psíquico en este caso va a ser crónico, en el caso de Y Vanessa también Rial. dicen que tiene que seguir con tratamiento de por Sí, 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 y vida medicación, y que por medicamentos. otra parte la medicación, nos decía el psiquiatra, uno de los psiquiatras que declaró, esa medicación trae obviamente efectos colaterales, aumento de colesterol, posibilidades de que se dispare la obesidad, es decir, por un lado la estabiliza psiquiátricamente, pero tiene puede llegar a traer otros efectos colaterales, ¿no? Después con respecto a la pena que le aplicaron, bueno, estuvo acá la fiscal, había pedido 40, y siempre, bueno, la gente se pregunta, ¿no? El máximo que prevé el código siempre fue 25 años, la pena más alta que es de homicidio, 8 a 25. Ustedes llegan a 37 y también se aplica el principio de la ley más benigna en este Sí, caso. ¿Cómo llegan a los eh, 37 años de...? el tema de la ponderación de la pena en toda sentencia, previamente el juez hace un análisis, una valoración. Primero valora y establece la figura delictiva, es decir, describe el hecho y establece qué figura delictiva es conducente a los efectos de luego la responsabilidad y luego de la responsabilidad, una vez acreditado esas cuestiones positivas, ponderar lo que se denomina la pena.
se hace todo un trabajo de mensura en base a estas cuestiones y fundamentación e individualización y determinación de la pena en base al artículo 41 del Código Penal. Pero sucede que a veces el Código Penal posee figuras delictivas que nos establecen otros máximos de pena. Y hay tratados internacionales o estatutos, como los que se cita, el Estatuto de Roma, que también establecía otro máximo de pena. Entonces tenemos que hacer un juego armónico a los efectos de la individualización de la pena y respetar lo que es el principio de legalidad constitucional y la determinación de una pena que no sea arbitraria judicialmente. Entonces se realizó toda una ponderación y una mensura de la misma. El fiscal había pedido 40 años. ¿Cuál era el tope? Entonces, hablamos de lo que era en base a este juego armónico de los estatutos y las convenciones internacionales, que nos encontrábamos con un tope que podíamos aplicar, mayor inclusive, hasta 50 años, por el artículo 55 del Código Penal, que es el concurso real, porque nos encontrábamos con un concurso real. Pero ¿qué pasaba? Que no llegan a 50 porque permite duplicar el máximo que está en el código, que es 25. Ese es más o menos No, el cálculo, ¿no? A partir del año 2004, el artículo 55, que es el que establece cómo se deben calcular las penas cuando hay concurso de delitos, establece que el máximo es de 50. Eso fue por las leyes Bloomberg, ¿o no? Claro. Sí, En en el el momento 2004. del 2004, cuando entraron esas modificaciones, entró esta también. Años 50, 50 años. ¿Qué pasa? Por otro lado tenemos hechos que en el caso de las hijas, que como yo les decía hoy, son del año 2002 al 2008. Claro. Es decir, son anteriores a la vigencia de esta reforma. Que ahí está el principio de la ley más benigna. Ahí ¿no? está el principio de la ley más benigna, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Respecto entonces, ¿cuál era el tope para imponer, según esa ley vigente? Había dos posturas. Una postura que establece que el máximo de la pena de que se trate es 25 años. Y otra postura que entiende que el máximo de la pena es a partir de una interpretación que se hace del artículo 227 ter, respecto de aquellos, es un capítulo que se dedica a atentados contra el orden constitucional y la vida democrática. En ese artículo se establece que se puede aumentar en un medio el máximo de la pena de que se trata. Entonces, en el caso de los 25, de ahí llegamos a los 37 y 6 meses. Claro. Es así. Cuando uno le pregunta a las juezas o a los jueces en público si les impresionó efectivamente un caso más que otro, la respuesta es no. Todos los casos son iguales, la función de la justicia siempre es la misma, etcétera, etcétera. Cuando uno lo pregunta en privado, la respuesta no es esa. La respuesta es sí, la verdad, esto es lo que más me impactó en la vida. Y cada persona, como cualquier oficio, tiene una valoración subjetiva de eso. Yo no les pido que sean subjetivas, pero digo, en cada una de ustedes, ¿qué tipo de impacto tuvo este juicio respecto de otros? Particularmente, bueno, nosotros somos un tribunal criminal. El tribunal criminal ve hechos muy graves, que es la materia con la que trabajamos. Sí. De hecho, a veces hay otros colegas que tienen un trabajo en lo correccional y a veces se sorprende decir estos hechos con los que ustedes trabajan. Sí, son hechos ¿Cómo muy se va a graves. trabajar con eso? Claro, Claro, ¿no? claro, Nosotros hemos tenido casos de violadores seriales, donde, bueno, hubo una vez que en el caso de uno que ocurrió acá, a uno se le impuso una pena de prisión perpetua y reclusión por tiempo indeterminado, al otro 49 años, en fin. Todos, particularmente son todos casos muy graves, sí. Y estamos hablando de personalidades que son psicópatas. Tal vez lo que llama a la reflexión es estas personas no tienen un modo de tratarse en el país, ¿no? Hay pocos lugares donde... ¿Es una afirmación o una pregunta?
No, es así porque además esto fue lo que se ventiló en otros dos juicios que nosotros Sí. tuvimos particularmente, y nos decían los psiquiatras que donde por ahí se trabaja más con este tipo de personalidades son lugares como en Holanda, por ejemplo. Los abordajes de este tipo de personalidades son muy difíciles, porque no son personas que comprenden y que dirigen sus acciones, son imputables, pero lo que pasa es que es una forma de ser de ellos. Tienen sus propias reglas. Y no hay culpa, ¿no? No hay culpa, No no hay sienten culpa, es su forma de ser en el mundo. Entonces no hay abordajes tratamentales adecuados para este tipo de personalidades. Eso es lo que nos llamaba la atención. Por ahí en Estados Unidos hay algún tipo de estudios porque trabajan con personas penadas que tienen otro posicionamiento frente a los especialistas. Acá no ocurre eso, ¿no? Pero bueno, es algo que realmente nos llamó en su momento la atención. Y Y acá bueno, es como vemos una que... materia pendiente que tiene la Argentina con ese tipo de casos, ¿no? Sí, Es sí. que hay una... Porque eso lleva a veces, muchas veces como estrategia de defensa, que bueno, se trata de llegar a la inimputabilidad porque se hace un tratamiento, se determina que dejó de tener ese trastorno mental y queda libre, ¿no? Porque no hay establecimientos adecuados para un tratamiento y diagnóstico, cosa que en otros países no. En Estados Unidos a uno lo declaran inimputable y va a un instituto y Hay un estudio de los cuesta, comportamientos de personas penadas. claro, Porque pero obviamente, cuesta la salida de ese instituto claro, también, no es como acá acá se lo busca como una salida, como un beneficio, ¿no? exactamente. Partimos de la base que, bueno, es una cuestión pendiente, es decir, hablar del psicópata, hay toda una discusión doctrinaria que para Doctrinaria en algunos derecho. es En derecho. inimputable y para otros no. La cuestión que, de acuerdo a la personalidad y la estructura de ese sujeto, y si tiene una personalidad psicopática o si es un psicópata, pero de acuerdo a las características del hecho, el caso concreto, esa persona no pudo comprender la criminalidad del acto y o dirigir sus acciones, porque partamos que la imputabilidad y la inimputabilidad es un término jurídico específicamente del derecho penal, no de las ciencias psiquiátricas. Si bien el perito puede decir esta persona comprendió y esta persona no comprendió, esa pericia no es vinculante Claro, para el juez. ustedes la evalúan y toman la Nosotros última tenemos palabra, ¿no? el artículo 34 en su párrafo primero que nos habla de la comprensión de la criminalidad del acto y o dirigir sus acciones. Si el perito, a pesar que nos diga, vamos a suponer, no en este caso, no pudo comprender o otro perito dice comprendió, pero de acuerdo a los elementos, el juez llega a otra solución, esa pericia psiquiátrica psicológica, por más que haya hecho una conclusión, no es vinculante para el juez. Es como decía Frías Caballero, es como decir, dentro de las ciencias médicas, una apendicitis jurídica. Dentro de lo que es el derecho penal, la inimputabilidad es un término jurídico propiamente dicho y es una construcción que el juez tendrá que realizar dentro de lo que es el veredicto para saber si es una eximente de responsabilidad del sujeto. Es decir, la faz negativa de lo que es dentro de la teoría del delito. No pudo comprender la criminalidad del acto y o dirigir sus acciones. Claro, y eso lo determinan ustedes si alcanza o no para aplicar una pena. Claro, es decir, Acá uno hace una tuvimos- evaluación, es Claro. decir, además de la pericia psiquiátrica, de los actos llevados a cabo en el caso por parte del imputado. Es decir, no es solamente la pericia psiquiátrica que dice es imputable. La Uno pericia es hace... un instrumento más para Es ustedes. un instrumento más, pero instrumento más. uno lo tiene que analizar Claro. junto con los actos que ha desarrollado, ¿no? Nosotros acá en La Plata Y tuvimos es un lo que se caso... dijo en el veredicto. Claro. Es decir, Claro. llegamos a esta conclusión, tenemos en cuenta la pericia, pero por esta situación y por esta prueba objetivable, entendemos que pudo comprender la criminalidad del acto y o dirigir sus acciones, que además estaba reforzado por los peritos psiquiátricos que actuaron en este caso, que Ustedes dijeron hacen que pudo un comprender. razonamiento en el fallo
con respecto a Martínez Poch, que demuestran con ejemplos, con actitudes que él tiene durante los hechos, de que dirigía, como por ejemplo ocultar pruebas. Claro, Sí, dirigía y que ¿no? conocía que lo que Que estaba haciendo estaba conocía mal. lo que Exacto, estaba hacía haciendo. limpiar, tirar determinados líquidos para limpiarse después de Y golpear. le decía a las hijas que lo lastimaran después de haber protagonizado un Sí. hecho Sí. violento con alguna Sí, de por sus si había algún tipo de de denuncia en su denuncias de contra. violencia Claro. de género. Es decir, que había una, en eso se supone, por lo que vos decís, Que dirigía. había una noción De que- de de lo Martínez que- Poch de que que eso estaba- no debe hacerse, digamos. Es decir, que comprendía. Sí. Yo recuerdo acá el caso emblemático, tuvimos en La Plata el caso Barreda, que hubo un duelo Claro. de pericias y el eje central del debate fue en eso, Sí. ¿no? A ver si... Sí. Y el fallo fue dividido, ¿no? La jueza Rosenstock votó por la inimputabilidad Exactamente. y Soria y Hortel lo declararon Sí. imputable, ¿no? Ahí también a Barreda se le toma en cuenta que él tuvo una serie de actitudes después de los hechos, que de ahí se desprendía que comprendía lo que estaba haciendo. El hecho de Claro. ocultar los cartuchos de la escopeta, ir a tirar la escopeta a una zona de Punta Lara, hizo maniobras también Hacer para un ocultar. curso de Claro. homicidio Sí, por en eso el es que- colegio de abogados Claro. Siempre hay que hacer un estudio integral de toda la prueba, absolutamente integral. y ver el caso concreto. Es decir, el juez juzga en cada caso concreto. Y el tema de la psicopatía, o si pudo comprender o no comprender, o si nos encontramos en una de las cuestiones del artículo 34, inciso primero, es el caso concreto. Cada caso es individual, es un mundo aparte y tenemos que estudiarlo y analizarlo de acuerdo a la prueba objetivable. Gracias a los por estar acá. No, por favor, Gracias, gracias por la doctora. invitación. Gracias a ustedes. Último bloque en un minuto con Raúl Torre, criminalista. Raúl Torre, en el tercer bloque de Justicia en Primera Persona. Pero antes, gracias por estar acá. Gracias Buenas por la noches. invitación. Hay un curso de criminalística. Sí. Él estuvo hoy justamente allí. Quique, vos tenés más datos, ¿no? ¿Cómo sigue? Habló usted hoy de escena del crimen, ¿no? Femicidio, en el curso de escena del crimen. femicidio. Tenemos para el próximo miércoles a el licenciado Daniel Salcedo, que va a hablar de cadena de custodia. Son unas jornadas que organiza la Asociación de Magistrados junto con el Colegio de Abogados y con la Universidad Católica de La Plata. Y también esto va a seguir el viernes de la semana próxima con el licenciado Luis Olavarría, que también va a hablar sobre este tema de criminalística, específicamente sobre manchas de sangre. Todo esto, bueno, organizado, como decía, por estas tres entidades y también apoya a la organización el doctor Lucas Domsky, que hoy está haciendo acá de productor también, ¿no? El productor Muy general. buen productor general. Bien. ¿Criminalista o criminólogo? Preguntaba al principio. ¿Cuál es la diferencia? A ver, en ambos casos se trata de la producción de la prueba, de lo que estaban hablando las magistradas. Ella la valora, nosotros la producimos. Sí. El criminalista es el que procura toda la evidencia física, todo lo que está relacionado con la escena del crimen, en dos ámbitos. El ámbito que es el lugar propiamente dicho y, por supuesto, el laboratorio posteriormente. Sería indagar cómo, cuándo, dónde y quién. El criminalista, que es lo mismo que hace el médico legista, en realidad Sí. comparten sus incumbencias. El criminólogo, en cambio, al que estudia es la personalidad del delincuente, el porqué Sí. del hecho criminal. Y aquí entraría también una de las magistradas, estuvo hablando de la psicopatía. Esa es una cuestión estrictamente criminológica, o sea, lo que serían las ciencias de la conducta son estrictamente criminológicas, la que aplican los psicólogos, los psiquiatras, Sí. y nosotros que buscamos la explicación de por qué ha ocurrido el hecho criminal, ¿verdad? Luego, como decimos siempre, cuando tenemos todo el contexto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pero entonces sigamos con el diccionario porque tirar de la piola sirve para eso. Producir las pruebas, ya que estamos en el diccionario. Nosotros tenemos que generar la prueba científica. Los criminalistas somos los que tenemos que generar la prueba científica. Sí. Al igual que los criminólogos, o sea, los que hacen criminología, que son generalmente los psiquiatras y los psicólogos, ¿verdad? Muchas veces con apreciaciones que tienen que ser totalmente objetivas. A ver, lo que hace criminalística, la generación de las pruebas balísticas, de las huellas dactilares, de las manchas de sangre, tanto sea en la escena, en el lugar, en una exhumación, como en el laboratorio. La criminología lo que pretende no es cómo, cuándo, dónde y quién, sino estudiar al quién y responder por qué ha ocurrido el hecho criminal.
Básicamente de eso se trata, la diferencia en la familia de palabras, que muchos inclusive las confunden o las mezclan, ¿no? ¿Eso sale del quién en sí mismo o del quién puesto en una determinada situación? No, del quién puesto en función del hecho criminal. La más moderna concepción de la criminología ya no solamente estudia al delincuente, sino que estudia a la víctima y tiene una rama llamada victimología, que es el análisis de la víctima. Usted vea que si nosotros nos vamos a nuestra provincia hace 40 años atrás, una prostituta era considerada casi un criminal, Claro. ¿verdad? Hoy en día sabemos que es la víctima en el sistema. Entonces se estudia el porqué de la víctima, ¿verdad? Por eso existen las víctimas precipitatorias, las víctimas participatorias, etcétera. Es muy amplio el tema, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero más o menos la idea es esta. En una estudiar todo lo que sea fáctico, explicar cómo ocurrió el hecho, cómo se desarrolló, eso es lo que nosotros llamamos el esquema físico del delito. Y la otra es estudiar al criminal, para que nos tratar de determinar por qué ocurrió el hecho Y criminal. ahí es fascinante el tema del lugar físico y obtener la evidencia, cómo ha evolucionado la ciencia y hasta qué punto, ¿no?, está sirviendo para esclarecer o no delitos. Estaba leyendo en un artículo hace poco en el National Geographic, en la revista, donde explicaban estas apreciaciones y que se están investigando a raíz de las nuevas tecnologías, que dan un montón de posibilidades, y también se cuestiona mucha evidencia obtenida antes donde los peritos que intervienen no hacían más que defender sus dictámenes y que han llevado a castigar a inocentes. Y el extremo que leí en ese artículo es que se está haciendo en Estados Unidos un proceso que se llama, no sé, doctor, si usted lo tendrá, es difícil la palabra, es fenotipificación, a partir de las muestras de ADN. Sí, sí, lo conozco. Nosotros sabemos que hay, a partir del ADN uno puede obtener prueba, pero hay que cotejar con otro. Ellos están haciendo, a partir de la única prueba, por ejemplo, una mujer que se defendió y le quedan restos en las uñas, con ese material se obtiene una impronta del atacante hasta el rasgo de su cara, su tipo físico, de dónde proviene, su proveniencia étnica. Increíble, realmente. Yo eso no tenía. Le respondo en dos partes. Sí. Lo primero, el Washington Post ha hecho Sí. toda una campaña en pos del tema de la evidencia forense, del mal manejo de la evidencia forense. Claro. Y terminaron concluyendo en esa campaña que fue 3 años atrás, el Washington Post termina diciendo: la ciencia forense no es tan confiable como usted piensa. A raíz de todo este efecto CSI que todos estamos viviendo. Bueno, las ciencias forenses son absolutamente confiables. Muchas veces lo que no son confiables son los operadores de la ciencia Claro, forense. eso es lo que Bueno, plantea. por eso se han generado mecanismos que se llama cadena de custodia, por ejemplo, precisamente para que todos los actores del proceso puedan estar controlados. Entonces, fíjese en el caso Nisman, por ejemplo. La misma fiscal de la causa asistió a todas las diligencias periciales. Ya no solo está controlado por las partes, sino quien objetivamente está dirigiendo la investigación está presente. La juez de la causa, la doctora Palmaghini, ha asistido a algunas diligencias, ¿verdad? Entonces, también existe el control. A ver, cuando yo empecé con esto hace ya muchos, muchos años, más o menos que la palabra de un perito era como la palabra de Dios, lo que decía un perito. Ahora no. Ahora tenemos peritos de parte, se opina en contrario. Yo tengo causas donde han opinado sobre el cronotánato diagnóstico. La voy a decir, la causa de Solange Gravenheimer, donde me tocó ser perito por la querella. Hubo 7 médicos legistas que dieron 6 diagnósticos de muerte diferentes. Porque hay cuestiones que son opinables, ¿verdad? Yo hace un rato escuchaba a una de las magistradas hablar de la psicopatía. Justamente se lo mencionó a Frías Caballero. Frías Caballero tiene un voto memorable que ha sido muy publicado sobre la inimputabilidad del psicópata, ¿verdad? Lo que pasa que hoy en la moderna criminología, el psicópata o el trastorno antisocial de la personalidad, de acuerdo al DSM-4, el DSM-5, está considerado una personalidad, no una patología. Lo que entra... Bueno, pero lo que entra en conflicto es ver si un individuo con una determinada personalidad puede ser inimputable. Alguien que tiene una patología está duda, alguien que es un esquizofrénico no hay duda que no ha comprendido la criminalidad del acto, ¿verdad? Alguien que tiene una dificultad motriz extrema, como un epiléptico, en el momento del hecho no hay duda que no pudo dirigir sus acciones.
Ahora, ¿qué pasa con el individuo que tiene una personalidad? Y en esto, como escuché hace un rato, hay posturas distintas, inclusive, si bien es resorte final, indudablemente, del juez, que es el perito de los peritos, entre los mismos profesionales hay colisiones de opinión en este sentido, ¿verdad? Sí, incluso en las cercanías del fallo, ni bien bueno, se conoció el fallo de Martínez Poch, tuve la oportunidad de hablar con un ex juez que tiene un criterio distinto y me dijo, creo que yo votaba por la inimputabilidad. Lo hubiera declarado inimputable a Martínez Poch. ¿Cómo van variando las posturas, ¿no? Según... Mire, el tirador de Belgrano, por ejemplo. Claro. A todas luces un esquizofrénico, es inimputable. Lo que pasa es que a veces impresiona lo cruento del hecho cometido. Claro. Y entonces, como que en la sociedad se forma una idea, se le transmite a través de los medios de comunicación, y entonces parece que acreditar que el individuo es imputable o inimputable pasa a ser un combate en el proceso tendiente a determinar si este individuo paga de alguna manera por lo que ha hecho o se va a la casa. Porque este es el criterio... Esa es la cuenta pendiente no que es la tenemos, que realidad, porque a lo hablábamos mejor hoy. el individuo... hablaban de Estados Unidos y de establecimientos especiales. Sí, claro que los hay. Yo he estado en Estados Unidos y los he visitado. Existen. Mientras el individuo represente un peligro para sí o para terceros, el individuo puede ser aislado de la sociedad. Hay países como El Salvador, por ejemplo, por mencionar alguno, donde conforme se tiende a reformar la ley de salud mental aquí en Argentina, por ejemplo, pueden estar aislados de la sociedad, pero no por un término mayor a aquel que la pena a la cual hubieran sido condenados, lo que tampoco es del todo serio, porque si representa un peligro para sí o para terceros, lo va a seguir representando. Seguro. Entonces, todo eso hoy está en debate, ¿eh? Todo eso está muy opinado, ¿no? ¿Qué quedó en la causa Nisman? No, porque digo, el mismo debate fue con la causa Nisman, el mismo debate popular, ni siquiera el debate judicial o de los peritos, debate popular. Entonces, suicidio versus homicidio se convirtió a veces casi en un tema ideológico. Yo creo que lo es. Yo creo que es un tema politizado y Sebastián Soler decía que cuando la política entra a los tribunales por la puerta, la justicia escapa por la ventana. Lo que no quiero hablar es de este caso por respeto a los magistrados que intervienen. Mire, yo lo que creo que ha pasado con el caso Nisman, he sido convocado para ser perito y me he negado por una cuestión ética, porque el resto de los peritos son amigos personales y me pareció ético participar, perito de ambas partes, ¿no? Inclusive los oficiales. El caso Nisman es que mucha gente que resolvió lo que era y después se puso a investigar. Claro, tal cual. Como ocurre muchas veces en Argentina, que resolvemos quién es el criminal y después nos ponemos a investigar. Claro. En el caso de Ángeles Rawson, donde también soy perito por la querella, con el doctor Lanuse por la familia Rawson, se había resuelto que el homicida era el padrastro. Yo creo que no tengo pelo en la lengua en decirlo en un medio público. No, me acuerdo bien. Se había resuelto. Yo discutí eso porque alguien que argumentó así me dice, ¿no lo viste? Digo, yo lo que vi, voy a ser sincero también, mi respuesta fue, lo que yo vi es un tipo torpe que no debió haber aparecido por televisión. Con una cadena de desaciertos en sus declaraciones. Tal cual, pero exactamente. son actitudes lombrosianas puras. Claro, muy lombrosiano. Sí, actitudes lombrosianas puras. Y menos mal que ese hombre, en ese momento, estaba en un determinado lugar que lo tomaron unas cámaras de vigilancia, porque si no, mire, Sí, recuerdo bien. pese a la condena de Mangieri, lo abrumadora de la prueba que hubo contra Mangieri, hablando de la prueba genética, por ejemplo, incuestionable, realizada en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, porque se respetó el principio de transferencia. Ángeles se trajo los perfiles genéticos de su homicida y a su vez dejó sus estigmas unguiales, más el indicio de ocasión y oportunidad, el lugar y el momento donde se cometió. Más allá de todo eso, las maniobras tendientes a encubrir el hecho, más el aporte de las declaraciones testimoniales, más allá de todo eso, yo todavía me comunican por Twitter un grupo de psicólogas. Estoy hablando de profesionales, no estoy hablando de gente lega, que todavía opinan que Mangieri es un chivo expiatorio y que no es el autor del hecho. Porque es lo que, de alguna manera, la idea que se han preconcebido al hecho mismo, ¿verdad? Sí, entonces el famoso, al juzgamiento, ¿no? El famoso me parece que. Resulta que el me parece que no es científico. No, es que... Y es peligroso, además. A ver, el relato del hecho criminal muchas veces hace, y la opinión en los medios de comunicación, y yo les recuerdo que el caso de Ángeles Rawson era sometido a debate público en todos los medios, todos los días, medios abiertos y de cable, hacía que la gente tome de alguna manera una posición.
Y yo le decía recién en el colegio de abogados, lo he dicho muchas veces, inclusive en algunos de mis libros, que la sociedad argentina tiene una gran vocación por los casos policiales. No es caprichoso que todos los medios de comunicación, escritos, televisivos, radiales, den permanentemente noticia policial. Nosotros consumimos noticia policial. ¿Más que otras sociedades? Es una de las que más consume. ¿Sí? Brasil también. ¿Por qué? Yo creo que porque en Argentina somos todos casi de todo. Sí. Somos todos casi abogados, damos consejos jurídicos, Directores somos todos técnicos casi del fútbol, médicos. directores técnicos del Déjemelo fútbol. para el A último ver, eso, porque bien. somos todos casi médicos, recetamos inclusive, tomate tal cosa, tomate tal otra. Somos todos casi arquitectos, cuando traemos el plano de la casa, corre esta pared para acá, esta para acá, ¿no es cierto? Pero hay dos cosas que somos todos los argentinos. Todos somos directores técnicos de la Selección Nacional de Fútbol y somos todos detectives acá en Argentina. A mí me ha pasado, yo he participado muchas veces de todo el proceso, desde la investigación hasta el juicio. Porque me ha tocado ir a la escena del crimen, me ha tocado estar en el juicio, en las pericias, me ha tocado declarar cientos de veces en los juicios orales, cientos de veces. Entonces conocía todo el hecho, toda la causa, ¿no? Desde la gestación, durante la instrucción, durante la investigación, hasta la etapa de juicio. Y muchas veces estaba, pero no con un lego, estar sentado con una abogada, por ejemplo, magistrada, no del fuero penal, obviamente, que me decía, sí, ¿y a vos te parece que ese es el autor del hecho? Sí, sí. ¿Y él solo fue? Sí, bueno, a mí no me cierra. ¿Está claro? Entonces, Claro. se... Con un ADN 99.9. No con tanto... pero muchas veces, a ver, ¿quién no piensa que a Mangieri lo ayudó a alguien? Sí. Cuando el hecho es desorganizado en principio y se organiza después. El hecho desorganizado nos está marcando el nivel intelectual del individuo, la organización de un individuo con otro nivel intelectual. ¿Cómo? Un individuo adquirió inteligencia en la mitad y esto lo percibió el tribunal. Por eso no se ha agotado el hecho de Ángeles Rawson. En este momento hay abierta una investigación que está llevando a cabo la Policía Federal, ¿no? Y la fiscal, por cierto. Por si hubo un cómplice. Por si hubo alguien que por lo menos... O facilitó. o asesoró a un individuo para eliminar la evidencia forense. Yo les recuerdo que hubo varios allanamientos, inclusive comandados por el juez de la causa que subrogaba en ese momento, hasta que finalmente quedó el juez definitivo, donde no se pudo encontrar la escena del crimen. Usted dijo antes que estábamos invadidos por, no sé si usó moda CSI o síndrome CSI. ¿Qué sería exactamente? Y a ver, nosotros vemos en CSI que tenemos el lugar del hecho. Le aclaro que no lo veo, porque lo vi una vez y ya fue tan fuerte lo que vi que dije, no. ¿Fuerte de malo? ¿De qué? No, ya pasado de fantasía. Ah, ok. Ajá. Entonces, yo les cuento, Ecuador, que ha copiado a Estados Unidos, los jueces en los tribunales tienen exactamente el mismo sistema que nosotros, igual el acusatorio, igual que en la provincia de Buenos Aires. 3 jueces en el oral, es todo igual. Los jueces instruyen, a eso sí tienen jurado en todos los casos, los jueces instruyen al jurado de que no tienen que mirar CSI durante la sustanciación del proceso. Y en Estados Unidos ocurre lo mismo, y es más, el juez le dice, no miren CSI, vean que CSI es una ficción. A ver, uno, lo decíamos... En realidad es. Pero es una lo ficción engañan, exacerbada. Claro. Como hay cosas, a ver, cuando nosotros hablamos de espectrofotómetro, lo tiene nuestra asesoría pericial hace años. Cuando hablamos de microscopía electrónica de barrido, la tiene la policía de la provincia de Buenos Aires. Cromatógrafo tiene tanto la O sea, asesoría todo lo que hay pericial en de la CSI Corte, hay acá. y nosotros lo tenemos, Ajá. ¿verdad? El IBIS, el AFIS, el de la búsqueda de las Sí. impresiones, el IBIS, que no lo teníamos, ahora lo tenemos. Tenemos los polos periciales en todo el país, donde hay tecnología de última generación. Es más, algunos no están en marcha porque estamos formando profesionales o en busca de... Lo que ocurre es que cuando se exacerba esto de la prueba científica, el doctor José Lorente Acosta, que fue el que llevó a cabo de la Universidad de Sevilla, que fue el que llevó a cabo el ADN de Colón, dijo una vez, estamos tan exacerbados con esto que al final lo que estamos buscando es no investigar, buscamos un pelo y un cruce telefónico. Claro. ¿Qué es eso del ADN de Colón? El doctor Lorente... fue Disculpame, Mático, fue no, comisionado, hemos volcado. quería Sevilla finalmente, quería saber si esos restos que estaban depositados en la catedral eran o no de Cristóbal Colón. Entonces hubo toda una investigación genética, familiar, etcétera, pero los restos estaban ya con tal grado de deterioro, ya quedaban apenas hechos polvo,
y no hubo posibilidad con los marcadores con que se cuenta poder llegar a un resultado, no obstante se guardaron muestras para, si marcadores en el futuro. Por si la tecnología y la ciencia avanzan. Y usted vea que nosotros antes teníamos marcadores que nos daban un 92, 93% y ahora hay marcadores que nos dan el 99,9% sobre esa vieja muestra. Al final no termina el tema del ADN allá, ¿no? Pero tiene que ver con eso, Con eso. exactamente. Claro, exactamente. No, pero no solo eso. Hay casos que se han reabierto como si fueran los recursos de revisión aquí, ¿no? Cuando uno recurre a los tribunales superiores, a las cortes en este caso, siempre en beneficio del imputado, se han reabierto para hacer ADN a individuo que ha sido puesto en libertad, especialmente en delitos, casos de los que llamábamos delitos contra la honestidad, que ahora llamamos delitos contra la integridad sexual. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación como siempre. Último bloque, Quique, entonces estuvimos con el criminalista Raúl Torre. Sí. Nosotros nos encontramos mañana 9 de la Mañana mañana por por la radio, radio, en sí. La Redonda, y el miércoles que viene a las 10:30 de la noche acá. ¿Primera actividad de esas? ¿Cuándo es? La próxima. La próxima es el miércoles que viene, que va a estar Sí. el licenciado Daniel Salcedo, que va a hablar de cadena de custodia. Ok. Nos vamos entonces. Nos vamos. A Domani y hasta el miércoles que viene. Chao, gracias.